Soy Jacob, aunque muchos me conocen como Israel, el hombre que luchó con Dios y sobrevivió. Mi vida estuvo marcada por una serie de eventos que moldearon no solo mi destino, sino también el de toda mi descendencia. Hoy, quiero contarles una etapa crucial de mi historia, aquella que comenzó cuando me establecí en Siquem, un lugar que marcó tanto mi vida como mi relación con el Señor. Después de permanecer 20 años con mi tío Labán, me marché de su casa. Dios me había dicho que deseaba que volviese a la tierra de mis padres. No obstante, no podía olvidar lo que había sucedido allí, pues había engañado a mi padre Isaac y suplantado a mi hermano Esaú. Estaba dispuesto a regresar a la tierra de mis padres, pero tenía que enfrentarme con un gran problema: mi hermano Esaú, y eso me afligió mucho. Al oír que Dios cambió mi nombre por Israel, que significa uno que lucha con Dios, entendí inmediatamente que el oponente era Dios. Dios me dio su bendición y nunca más me dejó. El Señor había estado conmigo todo el tiempo, y aun después de la lucha seguía allí. El Señor no vino ni se fue, simplemente luchó conmigo. Después vi la protección de Dios en el corazón blando de mi hermano Esaú, quien al verme me recibió con gozo y amor. Después de esto presenté a toda mi familia a mi hermano. Mi hermano Esaú aceptó mis regalos y confirmaba nuestra reconciliación. La costumbre dictaba que la aceptación de un regalo demostraba ser una señal de verdadera paz. Dios había obrado en los corazones de ambos para que cada uno fuera amable el uno con el otro, y así poder proteger la promesa de mi familia que debía cargar. Estaba muy feliz por mi hermano Esaú, pero preferí mentir al decirle que lo alcanzaría en Edom. Pero en realidad, no quería asociarme mucho con mi hermano Esaú por las diferencias en valores y estilo de vida. Confiaba en que como ya mi hermano Esaú no era una amenaza, no enfrentaría ningún otro peligro y tenía plenamente la protección de Dios. Salí de Padán Aram y fui a Sucot, que significa cabaña. En Sucot, edifiqué una casa para mi familia y cabañas para mi ganado, pero no levanté un altar para Dios. Más adelante, me fui de Sucot a Siquem. En Siquem, construí un altar para Dios, pero fue este altar edificado en el lugar que me satisfacía, mas no satisfacía a Dios. Por tanto, Dios cambió mis circunstancias, para que fuese motivado y tuviera la carga de levantarme y subir a Betel. Ni en Sucot, ni en Siquem, recibí la promesa de Dios. Llegué a Siquem sano y salvo, tal como Dios me había prometido. Este lugar, lleno de paz y seguridad, parecía ser el refugio que tanto necesitaba después de años de lucha y conflictos. Erigí una tienda y construí un altar, siguiendo el ejemplo de mi abuelo Abraham. Este altar fue mi testimonio de gratitud hacia Dios, quien me había librado de tantas adversidades. Lo que tenía en Siquem era bueno, pero todavía necesitaba pasar por ciertas circunstancias, porque todavía no había vuelto a Betel. Ciertamente fui fortalecido y viví allí como uno de los llamados de Dios. Sin embargo, todavía no había llegado a la meta de Dios. La tranquilidad que encontré en Siquem no duraría mucho, y ese tiempo que pasé en la ciudad de Siquem le hizo mucho daño a mi familia. Escogí ese lugar para vivir por todas las razones equivocadas. Quise estar cerca de la ciudad. Aunque la ciudad era pecadora, Dios me había llamado a Bet-El. Mi mala elección de aquel lugar, en donde quise vivir, expuse a mi familia a influencias malas. Un día sucedió algo repentino. Mi única hija, Dina, fue deshonrada. Para entonces tenía 11 hijos y una hija. Fue sumamente grave que se abusara de mi única hija. Dina había ido a ver a las hijas del país de Siquem. El deseo de Dina de hacer esto es entendible, pero no es sabio. Si ella no hubiera hecho eso, nunca habría sido deshonrada. Cuando fue a ver a las hijas del país, ella se encontró en dificultades y se produjo este lamentable incidente. No me aseguré de que tuviera la supervisión adecuada. Dejar que se socializara en una ciudad pagana pecadora fue una falla grande de parte mía y de su madre, Lea Impun. Las mujeres jóvenes sin compromiso eran consideradas casa legal en las ciudades de aquel tiempo. La promiscuidad no solo era común, sino era parte del mismo sistema religioso. Siquem, hijo de Hamor, al ver a mi hija sola, la tomó por la fuerza y abusó de ella. Sin embargo, él creyó que se enamoró de mi hija Dina y quiso ganarse su cariño. Fue donde su padre Hamor,
Le contó todo lo sucedido y le pidió que conversara conmigo para casarse con ella. Este evento desgarrador me llenó de tristeza y dolor. En ese momento mis hijos estaban en el campo, así que inicialmente guardé silencio. Tan pronto ellos se enteraron, regresaron al campo muy enojados, pues para ellos deshonrar a su hermana era una ofensa muy grave sobre mi familia. Hamor, padre de Siquem, les rogó a mis hijos para que su hijo se casara con su hermana Dina. Es probable que Hamor y Siquem pensaron que estaban siendo generosos con su negociación, pues nos dijeron que pusiéramos precio, que nos darían todo lo que le pidiéramos, pero su manera de negociar el matrimonio insultó a mi hija Dina y a mi familia aún más con su actitud de «solo nombra tu precio». Ellos actuaron como si el dinero y matrimonio podía quitar su vergüenza. Pero en nuestra cultura los hermanos tenían una responsabilidad más grande que el padre, pues debían proteger a sus hermanas. Ellos protegerían el honor de Dina en maneras no sabias y pecaminosas. Simeón y Leví, mis hijos, imitaron mis métodos engañosos y planearon vengarse. Exigieron la circuncisión de los hombres de la ciudad como condición para permitir que Dina se casara con Siquem. Hamor y Siquem aceptaron una demanda tan extrema porque la circuncisión no solo se practicaba entre los israelitas, sino otras gentes antiguas que también tenían la costumbre. Así que ellos sabían de la costumbre por los rituales de otras naciones. Aun ante el sacrificio que obviamente estaba involucrado, Hamor y Siquem estaban contentos con el plan. Más allá de la atracción que Siquem obviamente tenía por mi hija Dina, sin duda estaban felices por empezar a mezclarse con una familia tan grande, rica e influenciada. Ellos pensaron que nuestro ganado, nuestros bienes y todas nuestras bestias serían para ellos. Es increíble lo que hacen los hombres por mujeres y riquezas. Una ciudad entera de hombres se somete a la circuncisión para que nosotros tomáramos sus hijas por mujeres, su ganado, sus bienes y todas sus bestias, pensando que todo será nuestro. Pero en lugar de cumplir con un pacto de paz, Simón y Leví tomaron venganza, y sucedió que, al tercer día, todos los hombres de Siquem, cuando sentían ellos el mayor dolor por la circuncisión, ellos tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad, que estaba desprevenida, y mataron a todo varón. Ellos tomaron a su hermana Dina de casa de Siquem y se fueron. Y mis hijos vinieron a los muertos y saquearon la ciudad, por cuanto habían amancillado a su hermana. Tomaron sus ovejas, vacas, sus asnos, y lo que había en la ciudad y en el campo, y todos sus bienes. Llevaron cautivos a todos sus niños y sus mujeres, y robaron todo lo que había en casa. Me enojé mucho por la actitud de mis hijos, Simón y Leví. Ellos habían echado todo a perder. Esto no solamente era una acción brutal y engañosa, sino que también avergonzó el pacto de Dios de la circuncisión. Este acto de violencia trajo consigo un gran temor. Me preocupó que las naciones circundantes se unieran contra nosotros, poniendo en riesgo a toda mi familia. El problema que Simeón y Leví habían causado tocó en lo profundo de mi ser. Después de este acontecimiento, obedecí inmediatamente al Señor de subir a Bet. Desde aquel momento, empecé a ser transformado. Antes de ese momento, no había experimentado ningún cambio, y de ahí tuve un arrepentimiento total. Le pedí a toda mi familia que se deshicieron de todos los ídolos. Ellos se purificaron y mudaron sus vestidos. Cayó terror de parte de Dios sobre la gente de las ciudades y las naciones aledañas, y empezaron a tenernos temor. Fue en Betel, donde levanté un altar y llamé al lugar el Bet-El, el Dios de Betel. Aquí reafirmé mi compromiso con Dios, recordando todas las promesas que me había hecho desde aquella noche en que tuve el sueño de la escalera que unía el cielo y la tierra. Mientras seguíamos nuestro camino, experimenté un quebranto muy profundo y personal. Raquel, mi esposa amada, murió al dar a luz a Benjamín, mi último hijo. Mi amada Raquel dio a luz a nuestro último hijo, Benjamín. Fue algo muy difícil para Raquel, al punto que le costó la vida. Raquel dio a luz a Benjamín mientras moría, y llamó su nombre Benoni, que significa hijo de mi tristeza. Pero después
Se lo cambié a Benjamín, que significa hijo de la diestra. Esta experiencia fue una pérdida y al mismo tiempo una ganancia. Perdí a mi esposa Raquel y gané a mi hijo Benjamín. La muerte de Raquel fue un golpe devastador. Ya había enfrentado muchas pérdidas y conflictos, pero este dolor fue como un cuchillo que atravesó mi corazón. Sin embargo, incluso en medio de mi tristeza, reconocí que Dios seguía cumpliendo su plan en mi vida. Después de la muerte de Raquel y del nacimiento de Benjamín, fui llamado Israel por primera vez. Pero la pérdida de Raquel no fue la única cosa dolorosa que me sucedió. Mientras me alejaba de Betel, Rubén, mi hijo mayor, mi primogénito, me causó una pena profunda. Se acostó con una de mis concubinas y me deshonró. Esto también fue una experiencia que destrozó mi corazón. Esta acción tan inmoral se produjo en mi familia. Esta deshonra de mi concubina por parte de Rubén causó un cambio de primogenitura. Rubén nació de Lea y era el primogénito. Como tal, él era quien heredaría la primogenitura. Pero el hecho de que deshonrara a mi concubina le hizo perder la primogenitura, y esta pasó a José. En lo profundo de mi corazón, mi esposa siempre era Raquel, y no Lea. Por consiguiente, el primogénito no debía haber sido Rubén, sino José. El hecho de que Rubén fuese el primogénito era obra de Dios, pero no concordaba con el deseo que tenía en mi corazón. Dios había determinado mi matrimonio con Lea y el nacimiento de Rubén. No obstante, mi corazón estaba apegado a Raquel y a José. Para mí, José era en realidad el primogénito. Después de que Dios me casara con Lea y a producir el primogénito por medio de ella, Dios finalmente le quitó la primogenitura a Rubén. Por su pecado grave, Rubén cayó y la primogenitura fue reasignada. Después de experimentar estos golpes más profundos y personales, entré en una comunión plena con el Señor en Hebrón. La comunión que tuve en Hebrón era más íntima, había paz, satisfacción y gozo. Estando en Hebrón, fue cortado mi último lazo terrenal, mi vínculo filial. Mi padre Isaac vivió una larga vida hasta los 180 años. Mi hermano Esaú y yo enterramos a nuestro padre en donde fue sepultado mi abuelo Abraham. Fue un tiempo de reflexión y reconciliación. A pesar de los conflictos pasados, sentí que Dios estaba obrando en cada situación para cumplir su voluntad. Mis hijos, aunque llenos de imperfecciones, eran el cumplimiento de la promesa de Dios de hacer de mi descendencia una gran nación. Cada uno de ellos, incluido José, quien más tarde sería una figura clave en la historia de nuestra familia, formó parte del plan divino. Ya era viejo, había viajado mucho, había llegado finalmente a Hebrón y había pasado por muchas experiencias. Pasé por numerosas situaciones confusas y complicadas, pero amaba a José más que a sus demás hermanos. Debido a mi parcialidad, mi amor por José le hice una túnica de diversos colores. Yo disfrutaba de la vida y disponía del tiempo suficiente para confeccionar la túnica para mi hijo predilecto. Mi vida era tranquila y mi hijo José era el tesoro de mi corazón. Pero, como veremos, mi parcialidad hacia José me causó sufrimientos y fue la causa del rencor que le llegaron a tener mis demás hijos. Los padres no debemos tener un amor especial por un hijo, porque eso causa rencor en los demás. Nuestro amor debe ser igual para todos e imparcial. Sus hermanos también lo odiaban porque él era bueno y porque me daba informes negativos de ellos. Un día mis hijos fueron a apacentar las ovejas en Siquem. Con el pastoreo ellos se ganaban la vida. Envié a José a ver a sus hermanos. Pensé repentinamente en mis hijos y me preocupé por ellos. Cuando le pedí a José ir a ver a sus hermanos, este fue obediente. No murmuró, ni pronunció ninguna palabra negativa, sino que me obedeció y fue a buscar a sus hermanos. Pero algo sucedió después. Perdí el tesoro de mi corazón. Después de la muerte de Raquel, mi corazón se prendó totalmente de José y repentinamente mi hijo José me fue arrebatado. Mis hijos me engañaron haciéndome creer que José había sido devorado por una fiera, cuando en realidad ellos lo habían vendido. Cuando oí esta noticia, rasgué mis vestidos y puse cilicio sobre mis lomos y guardé luto por mi hijo muchos días. Ya no me quedaba nada en la tierra. No solo estaba quebrantado, sino que había sido despojado hasta el punto de no quedarme nada. Mis hijos intentaron consolarme, pero rechacé el consuelo y dije,
Descenderé enlutado a mi hijo hasta el sol. Estaba totalmente destrozado, y nada podía consolarme. Había perdido el tesoro de mi corazón. Cuán profundo fue este golpe, pero mi hijo José no estaba perdido. Dios lo estaba preservando en Egipto. Él recibiría una educación más elevada, la cual lo prepararía para el reinado. Por supuesto, yo no sabía esto. Para mí José había sido devorado por una fiera. Pero a los ojos de Dios, José estaba siendo preparado para el reinado. Por lo tanto, Dios en Egipto lo estaba preparando para ser rey. Cuando oí las buenas nuevas acerca de que mi hijo José estaba vivo, mi corazón se pasmó y mi espíritu revivió. No culpé a nadie ni a nada. En mi corazón no hubo ningún sentimiento ni reacción. Mi vida anímica estaba totalmente adormecida y mi corazón era como la madera. Las buenas nuevas acerca de José dieron por resultado el avivamiento de mi espíritu y no la emoción de mi corazón. Cuando fui a Egipto, solo quería volver a mi hijo amado José. Me envió muchas carretas. Quería que fuera a vivir con él. Llevé todas mis pertenencias y salí de Canaán. Al llegar a Beérseba, ofrecí sacrificios al Dios de mi padre, Isaac, y mi abuelo Abraham. Esa misma noche, Dios me habló en sueños. Yo soy el Dios de tu padre. No tengas miedo de ir a Egipto, porque yo voy contigo. Te convertiré en una gran nación y te haré volver de nuevo a Canaán. Además, cuando mueras, José estará contigo. Al llegar a Gosén, mi hijo José llegó a mi encuentro, me abrazó fuertemente y lloramos juntos. Le dije que estaba tan feliz de verlo con mis propios ojos, que ya podía morir en paz. Me presentó al rey de Egipto. Lo saludé con mucho respeto. Después toda mi familia y yo vivimos en Gosén. En ese tiempo, enfermé y le di mi bendición a los hijos de José. Puso a su hijo Efraín a mi izquierda y a su hijo Manasés a mi derecha. Pero yo crucé mis brazos y puse mi mano derecha sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y mi mano izquierda sobre Manasés, quien era el hijo mayor. A mi hijo José no le agradó ver que bendijera al menor antes que al mayor intentó cambiar mis manos, pero le dije que sabía perfectamente lo que hacía, porque el hijo menor llegaría a ser más importante que el mayor, y que también Manasés llegaría a ser un gran pueblo. Con el paso del tiempo, mi vida llegó a su final. Antes de morir, bendije a cada uno de mis hijos, profetizando sobre sus futuros y declarando las promesas de Dios. Tuve 12 hijos. 6 de ellos nacieron de Lea. Rubén, quien me deshonró acostándose con una de mis concubinas, Simeón y Leví, no recibieron ninguna bendición a causa de su crueldad que causaron en la masacre y el saqueo de la ciudad Siquem, y mis otros hijos Judá, Isaacar y Zabulón. Los hijos que tuve con Raquel fueron José y Benjamín. Los hijos que tuve con Bilhá, la esclava, fueron Dan y Neftalí. Y los hijos que tuve con Silpá, la esclava, fueron Gad y Aser. Cuando llegó mi último aliento, descansé en paz, sabiendo que el Señor había sido fiel en todo. Mi historia no es solo un relato de luchas y triunfos, sino también un testimonio de la gracia y fidelidad de Dios. A través de cada prueba, Él estuvo conmigo, cumpliendo sus promesas y guiándome hacia su propósito eterno. Hoy, mi nombre, Israel, permanece como un recordatorio de que, aunque enfrentemos luchas, en Dios siempre podemos prevalecer.